Transcurrida una semana del cierre de listas y a 40 días de las PASO, que eso es lo que falta para el 12 de septiembre, lamento decirles que esta campaña amenaza con convertirse en una de las más chotas de nuestra historia democrática. Una campaña sin propuestas, sin plataformas, prácticamente sin debates importantes, repleta de peleas estúpidas, en muchos casos internas, y además con una endogamia inédita en términos de la discusión, en términos de la confrontación de ideas entre las distintas fuerzas políticas. Endogamia, cuando digo endogamia digo que están discutiendo cada uno con los suyos, porque llegó a un punto tal la grieta, la disociación, el divorcio entre la gente que piensa una cosa y la gente que piensa otra, que ya ni siquiera hay conversación. Son dos islas, dos territorios balcanizados entre los cuales no hay ningún tipo de intercambio. Y eso es preocupante en una democracia. Es muy posible que una buena parte de la población decida su voto la última semana, antes del 12 de septiembre, y justamente quizás por esa definición a último momento que esperan todos los consultores, hay una desorientación total. Yo hablé con encuestadores y consultores la semana pasada. Algunos dicen gana el oficialismo por afano, otros dicen empate, otros dicen pierde por afano, gana tal en la oposición, gana el otro. Está completamente en el aire la moneda en términos de el resultado de estas PASO. Ahora, en este contexto, el debate es cada vez más pobre, más triste. La oposición está haciendo un papelón con peleas cruzadas, sin discurso, sin propuestas. Ahora los mandamientos que sacaron para no pegarse entre ellos, mandamientos como no mentir o no usar trolls en la campaña de la interna, ahora en la propia Juntos por el Cambio. Muchos extrañan dentro de los simpatizantes del macrismo, muchos dicen la verdad que nos vendría bien un Durán Barba. Y muchos lo extrañan, incluso a Marcos Peña también, con todo lo que lo culparon internamente de las desgracias de la segunda parte de su gobierno. Para mí, te soy franco, la están haciendo bien. La están haciendo bien porque no pueden hablar del desastre que acaban de hacer, no pueden hablar de economía, y es un desastre que todavía estamos sufriendo, que ni siquiera sabemos cómo cuernos se va a resolver. Entonces lo que necesita la oposición de derecha en este momento es hablar de nada, como está haciendo, o criticarse entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque en la confrontación no pueden tocar un tema súper importante, que es la crisis económica que dejaron ellos como herencia y que el Frente de Todos no pudo revertir, a pesar de que la pandemia hace comprensible algunos números, no pudo revertir, y tampoco, y esto es lo más importante, tampoco ofrece una narrativa de cómo lo va a revertir. Porque el oficialismo, y ahí voy, el oficialismo está con una campaña que dice lo siguiente. Dice, vamos a volver a tener la vida que queremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es vamos a volver a tener la vida que queremos? ¿Es una plataforma política, o es una propaganda de un yogur, o es una publicidad de un grupo de yoga, o de filosofía y respiración? ¿Qué es vamos a tener de vuelta la vida que queremos? ¿Cuál es esa vida que queremos? Podrían dar un poquito de detalle más, ¿no? Para que sepamos si queremos votar por esa vida o no. Y es más, también podrían dar un detalle, me parece más importante todavía, es cómo vamos a lograr volver a tener esa vida que queremos, ¿no? Que de algún modo de eso se trata votar en una elección. Hoy me adelantaron un informe que está por sacar, va a sacar probablemente esta tarde o mañana, el CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, uno de los centros de estudios económicos que yo considero más serios del país, que funciona en el marco de la CTA de Hugo Yasky, y que sin embargo es de los más críticos, de los centros de estudios más críticos que se puede leer hoy sobre la política económica del Frente de Todos. Son los que primero notaron, por ejemplo, el impacto negativo que tenía el ajuste fiscal de principios de este año desplegado por Martín Guzmán. Bueno, este informe que me adelantaron de Cifra dice que el PBI respecto del primer trimestre de 2020 ya está arriba 2%, o sea, ya estamos bastante por arriba de la pandemia, pero todavía con menos empleo, todavía con menos empleados.
¿quiénes son los que más sufrieron? Las que más sufrieron, debo decir, porque son las mujeres. ¿Sabés qué pasó con las mujeres? La brecha de desempleo en contra de las mujeres se amplió del 12% a casi el 50%. O sea, hoy ellas tienen 50% más desocupación que nosotros. Tienen 12 y pico frente a 8 y pico. Y esa diferencia era de 8 y pico a 9 y pico antes de la pandemia. Bueno, a la vez el ingreso promedio del conjunto de los ocupados, también según este informe, que recopila un montón de datos oficiales y elabora otros, ¿no? Pero configura, en definitiva, una radiografía perfecta del quilombo en el que estamos metidos. El ingreso promedio de todos los ocupados, contando los que laburamos en blanco, los que no están registrados, los independientes, los que hacen changas, ¿sabes de cuánto es? 39.500 pesos. Ese es el ingreso promedio de la economía argentina. Una miseria que no alcanza a comprar la canasta de la pobreza y que explica que haya tantos trabajadores que se hicieron pobres, aunque se levantan a la mañana, se toman el bondi, llegan al lugar de laburo, están 8 horas, se vuelven a tomar el bondi, vuelven a la casa y llegan cansadísimos. Aún así son pobres. Bueno, a su vez la pérdida del poder de compra fue muy desigual y también lo muestra este informe. Mientras para el estrato más bajo de los trabajadores, el 40% que más gana, la pérdida ya acumula 27% desde 2018 hasta este 2021. En el estrato más alto, el 20% que más gana, la pérdida es de menos del 20%. O sea que se está abriendo la brecha, se está abriendo esa grieta, esa fractura entre los que más o menos zafan, incluso dentro de los asalariados, y los que no. Y esto, la verdad que es algo que tiene que revertir, que asumió con el compromiso de revertir Alberto Fernández. Empezar a explicar cómo se va a revertir le devolvería algo de su atractivo a estas elecciones y le devolvería algo de sentido también a una campaña que, como digo, no tiene propuestas, no tiene plataformas, casi no tiene debate, salvo honrosas excepciones, que por ejemplo Sergio Palazzo habló de discutir una rebaja de la cantidad de horas de la jornada laboral. La izquierda, Miriam Bregman y Nicolás del Caño también están proponiendo eso en línea con lo que se discute en otros países. Bueno, lo que hizo en su momento Carlos Heller con el impuesto a las grandes fortunas. Pero fíjate vos, nadie habla en esta campaña de si hace falta un impuesto permanente a las grandes fortunas, o si hace falta cambiar la configuración impositiva para que los de clase media y los laburantes paguemos menos impuestos, que estamos pagando muchos, para cerrar esa brecha que se está volviendo a ampliar. Hace una semana decíamos que los candidatos no estaban a la altura de la crisis. Bueno, la campaña tampoco lo está, salvo esas honrosas excepciones. ¿Saben qué? Y les digo a todos, a todos, a todas, a todes, estaría bueno que en la campaña se discutan las cosas que le importan a la gente: la inseguridad, el desempleo, la inflación, la deuda, el endeudamiento de las propias familias. Esos son los temas que hay que discutir. No es un concurso de popularidad. La crisis es muy profunda. No sea cosa que el descontento después encuentre otros canales más violentos.